Bakersfield Memorial Hospital, en California, de Estados Unidos. Él también es jefe del Departamento de Nutrición Clínica de dicho hospital, entre el periodo 2016 y 2019. Nutricionista registrado en Estados Unidos, certificado en soporte nutricional por el Consejo Nacional de Certificaciones en Soporte Nutricional de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, ASPE. También es director del Centro de Educación Continua en Soporte Nutricional y Nutrición Clínica. Ha realizado publicaciones en revistas internacionales de nutrición clínica, temas de interés, como por ejemplo, malnutrición hospitalaria, cambios metabólicos durante la injuria, soporte nutricional en obeso crítico, entre otros. También es miembro de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, el ASPEN, y de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, el ESPE. En el Perú, se desempeñó como nutricionista de la Unidad de Soporte Nutricional del Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Así fue como él es actualmente profesor de las cátedras de Bioquímica de la Nutrición y Avances en Nutrición de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces, vamos a proceder a la última ponencia a cargo del nutricionista Eduardo Roberto Lobatón Guaita. Adelante, nutricionista, por favor. Muy buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar? Se le escucha perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, estimados alumnos. Pues nuevamente reencontrarme en este tipo de eventos académicos y pues con el mayor gusto para conversar el día de hoy de un tema bastante relevante, como es cuándo dar nutrición enteral y parenteral en paciente crítico por COVID. Voy a compartir mi pantalla. Si me dan pase para poder compartir la pantalla, por favor. Sí, un momentito, por favor. Gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar la presente charla que lleva por título ¿Cuándo iniciar la nutrición enteral y parenteral en pacientes por COVID-19? Declaro no tener conflicto de interés, recibir honorarios o representar alguna empresa vinculada a la industria del soporte nutricional y la nutrición clínica. Los objetivos para la presente charla de hoy es revisar la fisiopatología del COVID-19 y su impacto sobre el estado nutricional, revisar las indicaciones para el inicio del soporte nutricional, sea este enteral, parenteral, revisar las implicancias de la instalación del soporte nutricional durante la terapia respiratoria por COVID-19. Hasta el día de ayer por la noche, eran más de 279 millones de casos registrados a nivel mundial y más de 5 millones de muertes generadas por la pandemia del COVID. Aquí un breve repaso de cómo es que se genera pues este contagio, y básicamente el COVID requiere tomar contacto con componentes celulares para poder ingresar al organismo. Principalmente lo hace a través de la proteína Spike. Es una proteína tipo espícula que tiene el COVID, la cual es unida a un receptor, en este caso el receptor AC2 o receptor de angiotensina 2. Ya del hecho en que se genera esta unión, también produce citotoxicidad a la célula que contamina. Indirectamente,
también generan otros problemas el hecho de la unión entre esta proteína spike del COVID y el receptor AC2. ¿Por qué? Porque este receptor AC2, receptor de angiotensina 2, ayuda a catalizar la transformación de la angiotensina a una forma menos potente. De manera de que al evitar que este receptor pueda cumplir su función, la angiotensina queda liberada en la sangre en su forma activa y esto a su vez mantener niveles altos y permanentes de esta sustancia va a generar problemas de hipertensión, inflamación, vasoconstricción, permeabilidad vascular, ¿no? Entonces, directamente genera citotoxicidad al organismo y indirectamente está generando aumento de la presión, inflamación, vasoconstricción y permeabilidad vascular dentro del organismo solamente por el contacto de este virus con células de nuestro cuerpo. También otra de las cosas que se genera es daño a nivel del epitelio, ¿no? Del endotelio vascular y también alteración en la coagulación. Básicamente va a favorecer la aparición de coágulos al disminuir la función de la fibrinolisis y aumentar la producción de trombina, ¿no? Esa es otra de las consecuencias que se genera solamente por el contagio del COVID con alguna célula de nuestro organismo. Y además también hay un efecto importante también como es la respuesta inflamatoria por la misma infección del COVID y con ello generando pues el conocido síndrome de liberación de citoquinas, ¿no? La famosa tormenta de citoquinas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, generando también una serie de problemas. Principalmente pues con la activación del sistema inmunológico se genera una respuesta inflamatoria que si bien está destinada a tratar de eliminar al agente agresor, en este caso al COVID, también va a generar daño a nivel del tejido del huésped, va a producir estrés oxidativo, es decir, va a haber un consumo de la reserva de antioxidantes. ¿Por qué? Porque se genera una gran cantidad de oxidantes producto de la infección. De manera de que llega un punto en el cual hay un desbalance eh, donde prevalece más la cantidad de oxidantes y disminuye la cantidad de antioxidantes, desbalance conocido como estrés oxidativo y que pone en riesgo al paciente de poder tener falla multiorgánica, ¿no? Entre otras cosas, también se favorece la trombolisis, ya les mencioné el proceso, el mecanismo, y más inflamación para el paciente. Es importante mencionar que la respuesta inflamatoria que se observa en pacientes COVID genera una alteración del metabolismo, un hipermetabolismo, pero que persiste por más de 2 semanas. Las guías en paciente crítico no COVID, mencionan de que luego de la injuria, el paciente entra a una etapa de hipermetabolismo por la primera semana. Sin embargo, en pacientes COVID se ha observado de que este hipermetabolismo puede continuar inclusive por más de 2 semanas, generando pues mayor desgaste a el paciente. Se ha relacionado el estado nutricional con la severidad por COVID-19 y se ha observado de que precisamente aquellos pacientes que están en condición crítica por COVID son los que presentan mayor riesgo nutricional o un estado nutricional disminuido y eso al mismo tiempo pues eh, está generado por la misma severidad del COVID. También hay una relación entre el estado nutricional y la tasa de mortalidad por COVID, de manera que aquellos pacientes que entran ya con un estado nutricional disminuido tienen el mayor
riesgo de morir por esta infección. Si el paciente por COVID logra superar esta etapa aguda de la infección, es decir, logra poder salir de la unidad de cuidados intensivos o del hospital, este paciente sale con secuelas, secuelas que se pueden dar en diferentes órganos y sistemas, principalmente sistema muscular, ¿no? Hay debilidad muscular, hay atrofia muscular, puede haber problemas también en el metabolismo de la glucosa y potencialmente desarrollar diabetes. Hay problemas a nivel cardiovascular, hay problemas también a nivel del sistema nervioso, ¿no? Hay deterioro del estado del hambre y la saciedad, alimentación compulsiva, ansiedad, síndrome de estrés postraumático, entre muchas de las otras de las potenciales consecuencias que se pueden generar por el COVID. Entonces, estos pacientes se convierten en los nuevos pacientes crónicos. ¿Qué factores contribuyen a la desnutrición en pacientes con COVID? Pues, por un lado, la reducción de la movilidad o inclusive inmovilidad. Estos pacientes, al estar por largos periodos de tiempo en el hospital o inclusive pueden estar sedados, entubados en la unidad de cuidados intensivos, su movilidad es mínima. Eso también contribuye, pues, al deterioro del estado nutricional. Por otro lado, también estos pacientes pueden pasar varios días con poca cantidad de ingesta de alimentos o en indicación de NPO. Hay también, por otra parte, pues aumento de las demandas, ya hemos conversado, hay respuesta inflamatoria, estos pacientes también se pueden contagiar con otro tipo de bacterias, pueden hacer síndrome de distrés respiratorio agudo, falla multiorgánica, entre otros, aumentando más las demandas nutricionales. Y como ya saben, pues un gran grupo de estos pacientes por COVID ya tuvieron o ingresaron con algún otro tipo de enfermedad crónica concomitante. De manera de que todo esto hace de que el paciente potencialmente se vaya a desnutrir o si ya viene desnutrido se desnutra aún más. El soporte nutricional abarca tanto la provisión oral, enteral o parenteral de nutrientes con la finalidad de mantener o restaurar el estado nutricional. Dentro de aparte de la suplementación oral, también tenemos la nutrición enteral y parenteral. La nutrición enteral involucra el suministro de nutrientes a través de un tubo de alimentación insertado en el tracto gastrointestinal. La nutrición parenteral es el suministro aséptico de nutrientes vía intravenosa a través de una línea central cuando la nutrición a través del tracto gastrointestinal no es posible. De manera que estas son las tres modalidades de soporte nutricional que tenemos, el vía oral a través de suplementos orales, la nutrición enteral o la parenteral. ¿Cuándo utilizar uno o el otro? Es lo que vamos a conversar en las siguientes diapositivas. ¿Cuáles son los criterios para indicación del soporte nutricional? Yo lo he clasificado en tres factores que se deben analizar. Por un lado, el tipo de la enfermedad, ¿no? Hay enfermedades que por la misma problemas que generan ya obliga a que el paciente deba recibir algún tipo de soporte nutricional. Como por ejemplo, pacientes que tengan alguna alteración del tracto gastrointestinal, que tenga algún tipo de obstrucción, algún tipo de inflamación como pancreatitis, algún tipo de resección del tracto gastrointestinal, problemas metabólicos y nutricionales debido a cirugía. Esos son ejemplos, ¿no?, de cómo la enfermedad de por sí puede condicionar un tipo de soporte nutricional. Y hay muchos otros ejemplos, pero en el caso del COVID, obviamente también la enfermedad por sí sola genera la necesidad de soporte nutricional. Pacientes que no están respirando adecuadamente, que no pueden comer vía oral, probablemente van a requerir nutrición enteral o parenteral. Pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, entubados,
y que llegan por COVID también van a requerir algún tipo de soporte nutricional. El otro factor a analizar es la presencia de la respuesta inflamatoria y obviamente en estos pacientes COVID también hay una severa respuesta inflamatoria, ¿no? De manera de que eso también, por el desgaste que genera al paciente, también lo condiciona a tener que recibir un tipo de soporte nutricional. Y finalmente, ya si el paciente llega con algún cuadro de desnutrición, esto también pues es un factor importante para que el paciente pueda iniciar soporte nutricional. Entonces, analizando, en realidad el paciente COVID potencialmente va a requerir un tipo de soporte nutricional porque puede caer en cualquiera de estas categorías, sea por tipo de enfermedad, respuesta inflamatoria y por el estado nutricional. Las vías tradicionales para la administración de soporte nutricional son la vía tanto enteral, ahí usamos sondas nasogástricas, ¿no? Que se insertan por la nariz y terminan en el estómago. También tenemos sondas que van de la nariz a el duodeno o al yeyuno, que son sondas postpilóricas. Y también tenemos otro tipo de sondas que son permanentes, conocidas como ostomías, que van directamente al estómago, ¿no? O pueden ir directamente también al intestino delgado, en este caso al yeyuno. Este tipo de sondas, estas ostomías, sea gastrostomía o yeyunostomía, se utilizan para aquellos pacientes que van a requerir una nutrición enteral por largo tiempo y hablamos que la van a requerir al menos por 6 meses. Esto es muy común, sobre todo las gastrostomías en pacientes COVID que están por largo tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, por lo general, ellos son candidatos ya a recibir una nutrición a través de gastrostomías, ¿no? Luego, alternativamente a la vía enteral, tenemos la vía parenteral y pues aquí también hay dos tipos, la nutrición parenteral periférica o la nutrición parenteral total, ¿no? La periférica se utiliza básicamente por menos de 2 semanas, cuando se anticipa que el paciente no va a requerir nutrición por más de 2 semanas, es cuando se utiliza la nutrición parenteral periférica, o si va a requerir por más tiempo, pues la nutrición parenteral total. Bien, vamos a hablar entonces un poco de cómo la condición clínica del paciente COVID condiciona el tipo de soporte nutricional que se va a emplear. Eh, Muchos de estos pacientes, cuando están en la etapa inicial del contagio, van a requerir algún tipo de terapia a base de oxígeno. Principalmente van a empezar con cánulas nasales, ¿no? Que se colocan pues precisamente en la nariz, conocidas también como bigoteras, y a través del cual se le va a dar el oxígeno en bajo flujo o en alto flujo, dependiendo de la condición del paciente, y a través de esto van a recibir el soporte de oxígeno. Sin embargo, estos pacientes aún pueden comer por la boca, ¿no? Aún pueden comer por la boca. Si fuese el caso de que no pueden completar el total de la comida, pueden recibir suplementos orales. Y en algún caso extremo, también se puede insertar una sonda de alimentación, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, en esta etapa inicial temprana, estos pacientes aún pueden comer por la boca, pueden ser alimentados con suplementos orales o en un caso extremo con nutrición enteral. Si la condición del paciente sigue empeorando, probablemente el paciente ya va a requerir mascarillas de oxígeno, como la ven en las figuras, y estas mascarillas pueden cubrir sea la nariz o pueden cubrir la nariz y la boca o completamente todo el rostro. El problema con esta modalidad de terapia de oxígeno es de que requiere un cierre, digamos, hermético. Debe estar herméticamente sellado, de manera de que no puedan haber fugas de oxígeno, porque eso alteraría, pues, la terapia respiratoria.
Es por esto de que algunos médicos no recomiendan la nutrición enteral porque al colocar el tubo de alimentación estaría generando ahí una abertura por la cual puede haber fuga de oxígeno, ¿no? Pero esto va a depender del médico realmente. Algunos médicos lo indican, la nutrición enteral, otros médicos prefieren no hacerlo. En esta condición, si el paciente no puede recibir nutrición oral porque tiene esta mascarilla, y segundo, la nutrición enteral está contraindicada porque puede generar estas fugas de oxígeno, la siguiente alternativa sería la nutrición parenteral. Pero eso va a depender también del estado nutricional del paciente, porque hay pacientes que aún no están en condición de desnutrición y en estos pacientes que aún no están desnutridos, aún se puede esperar de repente unos días más para ver si el paciente logra mejorar y se le quita la mascarilla. Pero si el paciente ya se encuentra desnutrido, no puede comer por la boca, no puede tener nutrición enteral, entonces sí se indicaría en este tipo de pacientes la nutrición parenteral. Luego, si el paciente sigue empeorando en su condición de la función respiratoria, probablemente ya tenga que pasar a la unidad de cuidados intensivos, donde pueda continuar con estas mascarillas o inclusive esté en ventilación mecánica. Si fuese el caso, si el paciente estuviese en ventilación mecánica, el paciente va a tener que estar entubado, sedado y puede iniciar nutrición enteral sin ningún problema, ¿no? Puede iniciar nutrición enteral. Entonces, esto es más o menos para que tengan como un panorama de cómo, según va progresando la enfermedad del paciente, se va indicando el tipo de soporte. En un punto, el paciente COVID, si empeora su condición, pues va a tener que recibir la nutrición enteral y dependiendo de si es que hay intolerancia a la nutrición enteral, podrá también recibir nutrición parenteral. Acá ya les había mencionado algunas razones por las cuales los médicos no recomiendan el inicio de la nutrición enteral en estos pacientes que tienen estas mascarillas. Eh, Uno, porque hay una alta probabilidad de que el paciente pase a la unidad de cuidados intensivos para que sea entubado. Entonces dicen, bueno, si el paciente ya está empeorando, ¿para qué le voy a poner ahorita que está con la mascarilla? Le voy a poner una sonda. Mejor espero cómo el paciente evoluciona en las siguientes horas y si va a la UCI, ahí ya es donde se le pone la sonda, ¿no? También algunos médicos no lo recomiendan porque puede generar presión positiva ventilatoria a través de la mascarilla facial que puede resultar en dilatación del estómago por el ingreso del aire, lo cual puede tener efectos adversos sobre el diafragma y precipitar a la intubación, ¿no? Esa es otra razón. Sin embargo, pues ya habíamos conversado algunas alternativas. Si el paciente está desnutrido, procurar pues en lo posible mantenerlo en estas cánulas nasales, de manera que aún le permitan comer por la boca o insertar fácilmente un tubo de alimentación, ¿no? Idealmente. También han surgido algunos prototipos a través de los cuales estas mascarillas respiratorias tienen un adaptador para que pueda pasar un tubo de alimentación, ¿no? De manera de que el paciente pueda estar siendo alimentado y al mismo tiempo recibiendo el oxígeno. Y acá lo que les mencionaba en esta foto, en esta figura, pueden observar de que los pacientes reciben, por un lado, están conectados a esta mascarilla de oxígeno, pero al mismo tiempo está insertado un tubo de alimentación que está herméticamente sellado y a través del cual el paciente se puede alimentar. Ese es un modelo y acá hay otro modelo que esto simula como esas máscaras para hacer buceo, ¿no? Y ven en la parte superior que tiene el tubo insertado, ¿no? Por donde están alimentando al paciente y esto está en cierre hermético. Uno de los problemas con este tipo de prototipos es de que a veces el paciente, si aún está alerta, se puede mover
o se puede sacar accidentalmente la mascarilla, y eso puede generar de que también se desplace la sonda de alimentación. Entonces, estos son prototipos que aún están en prueba, pero se los presento para que tengan una idea de lo que se viene ensayando. ¿Cuáles son las consideraciones entonces para iniciar la nutrición enteral en pacientes por COVID? Pues idealmente aquel paciente que vaya a iniciar la nutrición enteral, la ruta o la vía, digamos, más común es a través de una sonda nasogástrica, ¿no? Una sonda nasogástrica. Estos pacientes deberían ser alimentados con una fórmula estándar polimérica, eh, fórmulas para nutrición enteral estándar, ¿no? Si el paciente requiere, si estas fórmulas no son suficientes para cubrir las demandas de proteína del paciente, se pueden agregar suplementos de proteína y de esa manera se completa la nutrición. No se deberían emplear realmente fórmulas de nutrición enteral especializadas o fórmulas pues, que contengan inmunonutrientes porque lamentablemente a la fecha no hay evidencia de que estas puedan tener mayor ventaja sobre las sondas o sobre las fórmulas estándar o poliméricas, ¿no? Entonces, eso quiero que lo tengan bastante presente. Em, en el caso de que el paciente se observe algún tipo de intolerancia a la nutrición enteral, se recomendaría dar medicamentos que favorezcan la motilidad, ¿no? Gástrica e intestinal, de manera de que el paciente pueda tolerar mejor la nutrición enteral. Esa como primera medida antes de optar por cambio de la ubicación de la sonda, ¿no? Es decir, por ejemplo, si está a nivel gástrico y el paciente tiene cierta intolerancia, cambiarla pues entonces a una postpilórica, una sonda naso-duodenal o nasoyeyunal, que también es otra opción. Sin embargo, esto también generaría mayor manipulación, ¿no? Para poder colocar la sonda, mayor chance de contagio. Entonces, idealmente se debería tratar primero con medicamentos que ayuden a favorecer la motilidad, es decir, la contracción del tracto gastrointestinal y de esa manera permita pues el avance de la fórmula y menos intolerancia. Eso, en resumen, en pacientes obesos críticos por COVID también se han mencionado algunas fórmulas, ecuaciones para poder estimar el requerimiento calórico. Para pacientes que tienen índice de masa corporal de 30 a 50, se deberían utilizar de 11 a 14 calorías por peso actual. Para pacientes con índice de masa corporal mayor a 50, de 22 a 25 kilocalorías por peso ideal. Para el caso de la proteína, hasta 2 gramos por kilogramo de peso ideal en pacientes con índice de masa corporal no mayor a 40 y en pacientes con índice de masa corporal mayor a 40 se puede dar hasta 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso ideal del paciente. Eso en resumen. ¿Cuándo dar nutrición parenteral en paciente crítico? Obviamente cuando el paciente muestre pues intolerancia a la nutrición enteral, algún problema, algún compromiso a nivel del tracto gastrointestinal que impida realmente alimentar al paciente por la vía enteral y además que el paciente ya tenga un cuadro de desnutrición. Idealmente, la nutrición parenteral debería ser ofrecida a aquellos pacientes que ya se encuentran desnutridos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha observado de que en pacientes desnutridos es donde la nutrición parenteral eh, ofrece las mayores ventajas en términos de reducción de morbimortalidad. También una de las técnicas muy frecuentes en estos pacientes COVID es cambiarlos de posición supina, es decir, boca arriba, a posición prona, es decir, boca abajo, como ven en la figura, ¿no?
y hay mucha duda respecto de si en esta posición, es decir, boca abajo, el paciente puede recibir aún nutrición enteral. Y es posible, es seguro, ¿no? Sí se puede dar nutrición enteral a un paciente que está en posición prona o boca abajo. Sin embargo, la tasa de velocidad de infusión a la cual se va a dar la sonda, la nutrición enteral debería ser una tasa no muy alta, porque puede generar que el paciente pueda regurgitar. Entonces, se recomiendan pues velocidades de infusión muy pequeñas, por ejemplo 30 o 40 ml por hora de fórmula, ¿no? Que se puede dar cada vez y que pues en esa cantidad es bien tolerado. Ya cuando al paciente lo cambian a posición supina, es decir, boca arriba, es cuando pueden aumentar más la velocidad de infusión de la fórmula, de manera de que el paciente pueda completar su requerimiento, ¿no? Entonces, cuando está en esta posición, posición prona, la cantidad de fórmula que le van a dar va a ser pequeña, ¿no? Y cuando ya cambia a posición supina, es cuando pueden aumentar más el aporte de nutrición enteral. Es importante mencionar de que en el cambio de posición, ¿no? de prona a supina o de supina a prona, tiene que haber un periodo de por lo menos 2 horas de descanso para que no se inicie rápidamente la nutrición enteral luego de estos cambios de posición, ¿no? Eso evitaría, pues, problemas de intolerancia a la nutrición enteral. ¿Cómo aumentar la nutrición en pacientes que están en posición prona? Hay algunos pacientes que no necesitan, no necesariamente tienen que estar en la unidad de cuidados intensivos para utilizar esta modalidad de posición prona. Dicho sea de paso, el hecho del cambio a posición prona, es decir, boca abajo, es porque se ha demostrado de que esto mejora la función respiratoria, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes que están en posición prona, pero que también pueden comer vía oral, se recomienda dar pequeñas comidas y que sean frecuentes, ¿no? Y al mismo tiempo también dar suplementos orales que permitan completar el requerimiento nutricional del paciente. Cuando el paciente está en nutrición enteral, ya lo hemos conversado, pues mientras está en posición prona, una velocidad de infusión muy pequeña, y cuando está en posición supina, boca arriba, pues mejor aumentar más la velocidad de infusión. En nutrición parenteral no hay realmente contraindicación para mejor dicho, la posición prona no afecta realmente cuando el paciente está recibiendo nutrición parenteral. Otro de los temas de los cuales también tenemos que tenerlo presente es de que muchos pacientes COVID y en general paciente crítico es sedado y hay sedantes que requieren la administración de lípidos. Y estos lípidos em, también ofrecen un aporte calórico. Entonces, por ejemplo, uno de estos sedantes, conocido como Propofol, es un sedante que no se puede mezclar con agua y requiere, para ser administrado, ser combinado exclusivamente con lípidos. Muchos de los pacientes COVID requieren este tipo de sedante, el propofol. Eh, entonces, el nutricionista debería estar pendiente de si este paciente está recibiendo o no un aporte calórico y tratar de descontar esa cantidad de calorías de la cantidad de calorías que ya viene recibiendo de la nutrición enteral, porque de otra forma el paciente estaría siendo sobrealimentado. Se considera que el paciente está siendo sobrealimentado cuando está recibiendo más de 500 calorías por arriba del requerimiento calórico estimado, ¿no? El propofol, que utiliza lípidos al 10%, para que pueda generar sobrealimentación, requiere estar siendo infundido a una velocidad de 20 ml por hora, ¿no?
cuando el propofol entonces está a una velocidad de infusión de 20 ml por hora, ya está aportando 500 calorías y probablemente el paciente, si está recibiendo también nutrición enteral, vaya a estar en sobrealimentación. Y acá les presento un pequeño ejemplo, ¿no? Digamos que el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, su requerimiento calórico son 1800 calorías y ya viene recibiendo nutrición enteral por sonda, con una fórmula polimérica, a una concentración de 1.5, es decir, 1.5 calorías por cada ml de la fórmula, y esto viene siendo dado a una velocidad de infusión de 50 ml por hora. Y además de todo esto, el paciente ya se encuentra sedado con propofol a una infusión de 20 ml por hora. Ya les he mencionado que a esta velocidad de infusión el propofol ya está aportando 500 calorías y el paciente ya viene recibiendo prácticamente todas las calorías que necesita, las 1800 calorías, a través de la nutrición enteral. De manera de que acá es necesario hacer un descuento, ¿no? Un ajuste a la velocidad de infusión de la nutrición enteral, porque el paciente ya viene recibiendo calorías extras a través del propofol. La nutrición enteral entonces ofrece 1800 calorías, que es el requerimiento del paciente, pero además el propofol está ofreciendo 528 calorías extras. Lo que hay que hacer es hacer el descuento de las 1800 de la nutrición enteral menos las 528 del propofol, y lo que nos queda, que serían las 1272 calorías, es lo que realmente debería recibir a través de la nutrición enteral. De manera de que haciendo los ajustes, si estamos dando una fórmula al 1.5 de concentración, para saber qué cantidad de volumen de esta fórmula el paciente va a recibir, solamente tendríamos que dividir las calorías que queremos completar, en este caso 1272, dividido por 1.5, y eso me da el volumen de la fórmula de nutrición enteral al 1.5, que en este caso son 848 ml de fórmula. Si esto lo divido en 24 horas, me da una nueva velocidad de infusión de 35 ml por hora. Es decir, la nutrición enteral debería ser pasada a una velocidad de infusión de 35 ml por hora, porque el paciente está recibiendo propofol a 20 ml por hora. De manera de que la nutrición enteral más el propofol estarían completando las 1800 calorías, que es el requerimiento del paciente. Hay que hacer una observación que al reducir la velocidad de infusión de la nutrición enteral, también estoy reduciendo no solamente las calorías, sino también proteínas, vitaminas, etc. Principalmente proteína, de manera de que en estos pacientes donde haces este tipo de ajustes, lo más probable es que el paciente requiera una suplementación con módulos proteicos para poder completar el aporte de proteína del paciente. Muy bien. Otro de los problemas que a menudo se presenta es el desabastecimiento de bombas de infusión. Estas son bombas que se encargan pues de infundir la nutrición enteral al paciente, y a veces por la demanda, por la cantidad de pacientes que se atienden, a veces se queda corto de estas bombas de infusión. ¿Qué se puede hacer en esos casos? En primer lugar, tratar de priorizar a pacientes que están en condición crítica. En segundo lugar, se pueden utilizar bombas de infusión hasta para 2 pacientes, donde a cada uno se le dé por 12 horas, ¿no? De manera de que una misma bomba de infusión puede estar dando un aporte, puede estar alimentando a 2 pacientes por periodo de 12 horas cada vez. Finalmente, si hubiese mayor problema con esta bomba de infusión, se debería pasar a un sistema de infusión por gravedad como último recurso, o también conocido como el sistema de gotas por minuto. Y acá tienen un pequeño cuadro para que puedan hacer la equivalencia de la velocidad de infusión a gotas por minuto. Si el paciente está recibiendo la fórmula 25 ml de fórmula por hora, eso equivaldría a 6 gotas
de fórmula por minuto, ¿no? Si el paciente está recibiendo 50 ml por hora, eso equivaldría a 12 gotas por minuto. Ya para terminar, en conclusión, ¿cuándo iniciar nutrición enteral en un paciente con COVID-19? Cuando la nutrición oral sea insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales, el tracto gastrointestinal esté funcional y la inserción de una sonda de alimentación no esté contraindicada. ¿Cuándo iniciar nutrición parenteral en un paciente con COVID? Cuando la nutrición enteral no sea posible debido a un tracto gastrointestinal no funcional y o problemas de acceso y el paciente se encuentre desnutrido. Pues agradecer nuevamente al comité organizador por la invitación. Yo quedo atento a sus preguntas. Preguntas posteriores me pueden ubicar en la información de contacto que muestro. Mi correo es eduardolobatón@e-nutritet.com y también pueden visitar las páginas web que tengo donde pueden conseguir información adicional sobre este y otros temas relacionados al soporte nutricional. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado licenciado nutricionista Eduardo Lobatón. Bien, ahora quisiera decir, ¿no? De que si algunos de los integrantes en el público tuviesen alguna consulta para hacerle a nuestro ponente, escríbanla o bien pueden encender su micro y decirla, ¿no? Para que lo escuchemos todos. Muy bien. A ver, vamos a esperar unos minutitos, ¿ok? De tal manera de que nos escriban las preguntas para que las resuelva nuestro ponente, ¿no? A ver, a ver si pueden escribir sus preguntitas, por favor. Ok. A ver, aquí tenemos una consulta, ¿no? De Rosemary. ¿Es posible aplicar nutrición enteral y parenteral en un paciente con COVID, las dos al mismo tiempo? Sí, en algunos casos es posible. Em, si el paciente a veces no puede tolerar de manera completa la meta de la nutrición enteral, se puede ofrecer nutrición parenteral suplementaria, ¿no? También se puede dar, por ejemplo, el caso de la nutrición oral con la nutrición parenteral, ¿no? Hay pacientes que no logran completar su requerimiento nutricional vía oral o con suplementos y aún no están, digamos, entubados, no están en condición crítica. Entonces, a esos pacientes también se les puede dar nutrición parenteral suplementaria, ¿no? Eso es posible, o sea, combinar diferentes modalidades de soporte es posible. Ok, muchas gracias por esa respuesta. Espero que haya quedado claro, Rosemary. Ahora, Juan Galvez nos dice, muchas gracias, lo felicito por la ponencia. La pregunta es, ¿qué nos recomienda? ¿Empezar en neuronutrición? Em, pues no sé exactamente a qué se refiere con neuronutrición. Si pudiese dar, bueno, entiendo la palabra neuronutrición, pero cómo es que se aplica en COVID, esa parte no me queda un poco clara. Si quisiera el alumno poder extender un poco más su pregunta, con gusto. Estimado Juan.
A ver. Bueno, mientras Juan nos aclara, ¿no? Vamos a continuar con esta pregunta que nos dice, ¿el Pulmocare lo recomienda aplicar en pacientes con COVID? Bien, respecto a este tipo de fórmula, es una fórmula especializada. Es una fórmula que se creó o está diseñada para dar un bajo aporte de carbohidratos. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo atrás se había hipotetizado de que precisamente aquellos pacientes que reciben fórmulas altas en carbohidratos pueden tener una mayor producción de CO2, ¿no? Y eso pudiese comprometer aún más la función respiratoria del paciente y obviamente en pacientes COVID con mayor razón. Sin embargo, esta hipótesis interesante no ha sido validada a la fecha, ¿no? De manera de que, vuelvo a repetir, como lo mencioné en la presentación, a la fecha lo que se recomiendan son fórmulas estándar, no hay una fórmula especializada e inclusive aquellas fórmulas con inmunonutrición que tengan omega 3 o glutamina o arginina, no a la fecha no hay, digamos, trabajos que sustenten o soporten o respalden su utilidad en este tipo de población de pacientes. Perfecto. Ahora, ya tenemos la aclaración de Juan Galvez, que nos dice, lo menciono debido a los efectos secundarios a los pacientes con COVID. En algunos casos se ven afectados a un nivel nervioso. ¿Cómo podríamos darle apoyo nutricional? Bien, sí, efectivamente, algunos pacientes COVID quedan con secuelas a nivel del sistema nervioso. Son pacientes que algunos no quedan completamente con la capacidad adecuada para poder, por ejemplo, deglutir, ¿no? Recuerden, pues, de que estos pacientes, sobre todo los que han estado en unidad de cuidados intensivos, han estado por periodos prolongados con un tubo eh, a través del cual le han estado suministrando el oxígeno. Entonces hay un compromiso a nivel de la tráquea. Muchos de ellos quedan pues con estas secuelas. Otros también por el desgaste muscular no tienen esa fuerza para poder deglutir adecuadamente los nutrientes. Por esta razón, lo que se recomienda es, una vez que el paciente es extubado, hacer una prueba de deglución para saber si es que realmente el paciente puede deglutir, si es que al comer de manera oral no se vaya a atorar, a aspirar, ¿no? Entonces se recomienda una prueba de deglución. Si el paciente logra pasar esta prueba de deglución, se indica pues la nutrición oral, puede haber una modificación en la textura para que sea más fácil la deglución, se pueden agregar suplementos orales. Pero si el paciente lamentablemente no pasa esta prueba de deglución, es probablemente, lo más probable es que tenga que recibir nutrición enteral de manera prolongada, pero esto no va a ser necesariamente ya a través de una sonda nasogástrica, sino más bien a través de la inserción directa de un tubo de alimentación hacia el estómago, conocido como gastrostomía. Entonces, estos pacientes van a todavía requerir un tiempo de rehabilitación, pero al mismo tiempo están recibiendo la nutrición enteral a través de esta gastrostomía y se puede seguir trabajando con respecto a la deglución del paciente, ¿no? En un punto de repente logra tener la fuerza o la rehabilitación de esta función deglutoria y el paciente puede empezar a comer por la boca. Listo. Muchísimas gracias por su ponencia, nutricionista Eduardo Lobatón. De verdad, su información ha sido muy valiosa y cada uno de nosotros la vamos a utilizar para poder aumentar nuestros conocimientos y poder ayudar a nuestros futuros pacientes. Muchísimas gracias. Desde luego. Listo. Gracias. Muchas gracias. Bien, hemos llegado a la parte final, estimados asistentes del primer día del Congreso organizado por la Sociedad Científica Estudiantil de Nutrición.
Bueno, no sin antes comunicarles de que el día de mañana se les va a hacer una petición, ¿no? A ver, un segundito, por favor. Ya. La petición es la siguiente. Todos tienen que ingresar con sus nombres, así, directo, con nombre y apellido. O de otra manera no se les va a permitir el acceso. Y ustedes saben que yo lo menciono por seguridad, ¿no? Además de anotar quiénes están ingresando, ¿no? Porque, digamos, aquí tenemos a Fabianito, supongamos, ¿no? Fabianito, ¿quién será? No, yo no lo sé. Entonces, para tener una mayor certeza, mayor seguridad, les pido que por favor el día de mañana ingresemos todos con nuestros nombres completos, de tal manera que también se tome como asistencia, ¿ok? Muy bien, entonces hemos terminado el día de hoy, los esperamos el día de mañana a la misma hora y ya se les va a enviar nuevamente el enlace unos 10 minutos antes. Y bueno, sin más que decir, nos despedimos. Sin antes pedirles, por favor, que todos enciendan su camarita para que también en forma de asistencia, ya que no hemos tenido sus nombres, ¿no? De muchos de ustedes, prendan su camarita para tomarnos una foto y tenerla como evidencia, por favor. Eso les pido encarecidamente, ¿sí? A ver, vamos a esperar, ¿sí? Vamos a esperar unos cuantos, ya, a las 8 tomamos los pantallazos, ¿ok? Por favor, prendan su carita, queremos vernos todos.